Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 10, 1 a 13. Y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, "Tu- tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este puso en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas." Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrú- cuadrú- cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Aleluya. Entonces vamos a titular esto, Cornelio y sus buenas obras. Vamos a leer versículo 1. Una vez más dice, había un- había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Hoy nosotros podemos llamar una, una un grupo que toque las instrumentos, ah, un grupo de músicos. Hoy en día llamaríamos banda aquella que toca música. Sin embargo, se trataba de cierto grupo de soldados que, según recursos, afirma que estos soldados eran de Italia, por lo que fueron mencionados como tales la banda italiana. Cornelio también era centurión, lo que significaba, según los recursos que tenía, la responsabilidad de entrenar y mantener a los soldados bajo su mando en la disciplina militar, la de un soldado romano, exquisita entre otros soldados de otras naciones. Parecería que debido a que estos soldados en realidad habían venido de Italia, podrían haber sido
es la fuerza de soldados más formi- formidable y estaban entrenados para mantener a los israelitas a raya porque los israelitas eran una nación que frecuentemente se levantaba contra los romanos debido a sus creencias más que nada. Además, Jesús habría sido sospechoso ante la observación romana si hubiera enseñado algo contrario a la ocupación romana. Sin embargo, Jesús no había enseñado nada contrario a la ocupación romana. En cambio, Jesús respetó a los soldados e incluso ayudó a aquellos que habían acudido a él en busca de ayuda. Aleluya. Entonces, vamos a leer versículo 2 que dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aleluya y gloria a Dios. Entonces podemos decir que Cornelio fue una persona muy especial porque él y aquellos que iban a llegar a su casa iban a recibir el Espíritu Santo. Debió haber sido alguien que había llegado a Israel desde Roma o desde algún lugar de Italia. Como centurión romano, su país no era Israel. Por lo tanto, debe haber aprendido acerca de otros dioses. La única manera para que Cornelio y su casa llegaran al conocimiento del Dios judío, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, eran era en las sinagogas donde estaba su país de origen o en el país de Israel. De alguna manera se sintió atraído por el Dios de Israel. También pudo haber sido al escuchar acerca de Jesucristo mismo que Cornelio había llegado a una mejor comprensión de Dios. Cualquiera que sea el caso, su trasfondo como gentil no le dio el trasfondo de temer a Dios como lo habían recibido los judíos. Por lo tanto, debe haber llegado a un entendimiento yendo a las sinagogas o llegando al templo y haber adorado a Dios, aprendiendo del pueblo judío. Algo lo había atraído hacia el Dios judío, aunque no se nos informa cuándo ni cómo. Dicho esto, en el libro de los Hechos, el testimonio no es cómo llegó al Dios judío, sino cómo llegó al cristianismo como testimonio para él y para los de su casa y los que estaban allí en la casa. La forma en que se hablaron también debió ser en griego, porque el centurión romano sabía latín, pero se supone que no sabía hebreo ni arameo. Por lo tanto, para los lectores, el Nuevo Testamento también fue escrito en griego para que no solo los israelitas pudieran leerlo, sino que los israelitas querían que otras naciones también leyeran su contenido, incluso en el Antiguo Testamento. Aleluya y gloria a Dios. Cornelio, entonces, desde el momento que él había dado a su vida a esa creencia del Dios verdadero, aunque
en ese tiempo todavía no fue un cristiano. Él tenía muchas obras que hacía. Aleluya. Entonces, la Biblia menciona qué obras hacía antes que llegó al cristianismo. Cornelio, por lo tanto, desde el momento en que entregó su vida a la creencia en el único Dios verdadero, aunque todavía era en ese momento, no era cristiano, pero pudo haber oído mucho sobre Jesús y pudo haber sido posible, aunque definitivamente quería seguir a Jesús. Con el tiempo, Cornelio se volvió muy devoto, ya sea antes de que Jesús estuviera en su ministerio o durante el mismo. Su devoción, al parecer, era la sinagoga. En Lucas capítulo 7 hay un centurión con gran fe que maravilló a Jesús y que había construido una sinagoga judía para los judíos. Uno se pregunta si ese fue el mismo Cornelio que se menciona aquí. Por lo tanto, debe haber conocido el poder y la capacidad de Jesús para sanar e incluso haber hablado con él una vez. Desde que se hizo famoso en Israel, también lo fue entre los ángeles. Se percibe porque un ángel lo había visitado debido a que era tan generoso y había temido tanto a Dios, incluso enseñando a su familia acerca de Dios. Las características de Cornelio probablemente no se encontrarían muy a menudo entre los romanos, sobre todo entre los judíos religiosos. Sin embargo, Cornelio era un tipo extra y uno que realmente creía en el Dios de los judíos, ferviente y verdaderamente. Y sin duda, porque eso se comprende por lo que hace. Si uno dice que cree, pero no hace nada, es dudoso que realmente crea. Sin embargo, las cosas que Cornelio había hecho apuntan al hecho de que era cierto. Él era un creyente en el Dios de los judíos. Aleluya. Y gloria a Dios. Entonces, él no solamente era fiel a esas cosas de Dios. Aleluya. Pero él también, glorioso, había recibido algo importante. No solamente era devoto, lo que indica que asistía regularmente a la sinagoga, incluso posiblemente ofreciendo sacrificios, sino que también había dado a los pobres. Además, había temido a Dios siendo respetuoso con Dios y con los servicios en el templo y siendo obediente a todo lo que se enseñaba o sabía en general. Sin embargo, ese temor de Dios también lo había enseñado a toda su familia. Por lo tanto, estaba tratando de que su familia hiciera más o menos las mismas cosas que él había hecho para mostrar referencia a Dios. Además, había dado muchas limosnas al pueblo. Las personas que pedían limosna, por supuesto, eran los pobres. Los pobres eran los que eran rechazados en la sociedad. Y la mayoría no quería ser sus amigos.
ni tener nada que ver con ellos debido a su pobreza. Para Dios, ese fue un acto generoso y del que incluso el cielo se había dado cuenta, porque había dado mucho a los pobres. En otras palabras, eso mostró su corazón y su posición. Además, también había orado siempre a Dios. Por lo tanto, se había acostumbrado a orar a Dios y enseñar a su familia a orar a Dios. En aquel entonces, antes del día de Pentecostés, por supuesto, no habían recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquier oración que hubieran hecho habría sido en su propia lengua o en una que hubieran aprendido. Y al orar así, uno tiene que aprender exactamente qué decir. Incluso los discípulos del Señor Jesús le habían preguntado cómo orar porque deseaban saber. Sin embargo, en lo que respeta a Cornelio, parece que había aprendido a orar, ya sea porque le enseñaron en la sinagoga o lo aprendió por su cuenta sin que nadie lo guiara. Eso para él debe haber sido un paso gigante, porque estaba hablando directamente con Dios. Aleluya. Entonces, una pregunta puede ser, si los judíos creyeron que Dios iba a escuchar a una oración de un gentil. Aleluya. Y eso, puede, nosotros podemos ver, aleluya, más, más cerquita, aleluya. Tras una breve investigación, creen que Dios escuchará la oración de un gentil. De hecho, Dios escuchó las oraciones de los ninivitas que se estaban arrepintiendo. Y eso incluso fue escrito por el profeta Jonás. Por lo tanto, al menos para los judíos en el libro de Jonás, deberían haber sabido que Dios escucha a los gentiles cuando oran. Y como ese es el caso, Dios escuchará todo lo que tengamos que decir. Sin embargo, ¿qué sabía Cornelio acerca de la oración? Es posible que le hayan enseñado, pero tenemos muy poca información sobre lo que un gentil sabía acerca de la oración al Dios Todopoderoso. Sin embargo, Job también era alguien que podía ser considerado un gentil y él, de la misma manera, era escuchado porque había hecho sacrificios a Dios y estaba protegido por Dios. De hecho, toda la historia de Job es intrigante porque no era israelita ni judío. Sin embargo, habló con Dios, supo sacrificarse incluso por sus hijos. Por lo tanto, Cornelio es un gran ejemplo de una persona que aprendió a orar y siguió orando. Fue fiel a Dios como gentil durante los tiempos en los que parecía que los gentiles se habrían sentido marginados. Aleluya. Entonces, vamos a leer versículo 3. Aleluya. De Hechos, capítulo 10. Amén. Y dice así. Este vio claramente en una visión como a la hora noveno
novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Aleluya. Entonces aquí es donde ese ángel habla con Cornelio. Como era la era de la iglesia y ya había comenzado, Dios había planeado que Cornelio y su casa o todos los que habían venido a su casa iban a escuchar el mensaje del Evangelio de parte de Pedro. Los apóstoles habían estado predicando en Jerusalén por algún tiempo antes de que esto sucediera. Y parecería que algunos gentiles pudieron haber escuchado a los apóstoles predicar, ya que quizá lo hicieron al aire libre. Pero esta es la primera vez que es dentro de de una casa. Antes de este tiempo, al igual que Pedro y los judíos que estaban con él, los judíos pensaban que este evangelio podría haber sido justo para ellos y la recepción del Espíritu Santo podría haber sido solo para ellos. Sin embargo, Pedro, a quien el Espíritu Santo le mostró una visión, se dio cuenta de que ese no era el caso. También estaba obligado a predicar el Evangelio a los gentiles o a cualquiera que estuviera allí en los alrededores. Sin embargo, a Cornelio se le dio una visión de un ángel que se acercaba a él, es decir, al lugar donde estaba, y el ángel le había mencionado algunas cosas, incluso como gentil, pero primero, incluso sabía su nombre. Y cuando lo visitó, lo llamó por su nombre. Cornelio debió haberse sorprendido y francamente sorprendido al ver un ángel. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer versículo 4. Y versículo 4 nos dice así, aleluya y gloria a Dios. Dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. Cornelio se volvió hacia el ángel y lo vio y tuvo miedo de la visita. Sin embargo, le había hablado al ángel usando el término Señor. El ángel dijo que las obras que había hecho ya habían sido levantadas para memoria delante de Dios. Era algo reconocido en el cielo y era de Cornelio. Eso significaba que todo lo que hemos dado como oraciones o limosnas, donaciones a la iglesia o a otros, etcétera, queda registrado ante de Dios y Dios sabe las cantidades. Esos regalos y sacrificios hicieron a Cornelio famoso en el cielo. Puede ser famoso en Israel también. Y nuestra entrega a Dios también producirá el mismo tipo de reacción. Podemos dar voluntariamente y de corazón con el propósito de que
se haga la voluntad de Dios en las vidas de las personas. Dios también nos mostrará su agradecimiento frente a multitudes con el propósito de decir a lo que Dios ha hecho. Aleluya. Y eso sí es bonito. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 5 de Hechos capítulo 10. Aleluya. Hechos capítulo 10 y versículo 5. Nos dice así: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aleluya. Los hombres debían ir a Jope por obligación. La idea era buscar al que se llamaba Simón Pedro. También le dijeron exactamente dónde encontrarlo. En esta visión se le dice exactamente lo que tenía que hacer para obtener resultados, porque el ángel también sabía a dónde tenía que ir y por qué medios. ¿Y qué medios? Eso significa que el ángel no quería que él fuera a esa casa, pero le debían decir que necesitaba llamar a Simón Pedro o enviarlo a llamar a su casa. Uno podría preguntarse por qué Cornelio no debería haber venido. Podría haber sido debido a su trabajo, ya que era necesario que estuviera donde estaba, o algo similar. Aleluya. Entonces vamos a leer el siguiente versículo, versículo 6, que dice: este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, lo que el ángel dijo, aleluya, era que era la ubicación de Simón, un curtidor. Pero el ángel no le predicó ni le enseñó qué hacer. El ángel quería que los hombres, y en realidad no solamente el hombre Cornelio, sino todos los demás en su casa, estuvieran allí esperando a Pedro. Por lo tanto, era como si el ángel hubiera proporcionado un mensaje para reunirlos, pero no pudieron brindar ningún detalle del mensaje de salvación. Eso quedó en manos de Pedro, predicar y hacérselo saber. Dios haría una obra a través del mensaje que el apóstol Pedro iba a predicar. De hecho, según el ángel, Pedro iba a decirle a Cornelio y a todos los que estaban con él exactamente lo que tenían que hacer, y eso sería para la salvación. Ese fue un gran paso en la dirección correcta para Cornelio. Aleluya y gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 7 de ah, Hechos capítulo 10, versículo 7, que dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Amén. Y gloria a Dios. Así, sin demora por parte de Cornelio, llamó inmediatamente a dos de sus sirvientes y a un soldado devoto. Hay algo que el lector también debería notar.
así como la Biblia comenta que Cornelio era devoto, tenía un soldado devoto. Eso significa que la devoción de Cornelio a Dios se mostró al soldado que lo había atendido, tratando de seguir sus pasos en fidelidad y justicia. El soldado era considerado devoto y ciertamente a Cornelio le gustó ese hecho. Estos deben haber sido aquellos que también iban a escuchar el mensaje del apóstol Pedro y recibir los beneficios del mensaje y del Espíritu también. Pues debían haber estado presentes cuando trajeron a Simón Pedro y y se sentaron y prestaron atención a sus palabras, al igual que la casa de Cornelio. Al parecer, el devoto soldado y los sirvientes de la casa siempre estaban allí, en su casa, sirviéndole, ya que afirma que lo habían atendido continuamente. Porque Cornelio necesitaba esos sirvientes domésticos. Pudo haber sido para propósitos de alimentación y limpieza, etcétera. Pero el soldado fue alguien que pudo haber sido la persona que entregó mensajes a otros soldados y a otros oficiales para que hicieran las cosas que debían hacerse. Por lo tanto, incluso estando Cornelio en la posición que había tenido, se supone que necesitaba un soldado y sirvientes para su propio beneficio. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 8 de Hechos capítulo 10. Aleluya, gloria a Dios. Y dice así, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Posiblemente los sirvientes y el soldado no sabían que Cornelio había tenido una visión. En cualquier caso, como debían conocer muy bien a Cornelio, debieron creerle lo que había dicho. Para ellos, ese debe haberlos intrigado bastante. Probablemente nunca habían sido visitados por un ángel. Y una visita ángel, ah, y una visita angelical probablemente era rara. Es decir, para aquellos que sabían que un ángel realmente los había visitado. Así, con las palabras de Cornelio de haber tenido una visión y haberles dicho que trajeron trajeran a Pedro. También podrían haber estado interesados en escuchar a Pedro y lo que iba a decir, porque era algo de Dios. Sin embargo, así como Cornelio temía a Dios y enseñó a los miembros de su familia a temer a Dios, podría haber mencionado lo mismo a los sirvientes y al soldado también. Y usando nuestra imaginación, cuando los sirvientes y el soldado junto con algunos judíos y Pedro van con ellos, uno se pregunta cuál será la conversación entre los sirvientes, el soldado y Pedro, el señalado como tan necesario para estar enseñando en la casa. Esa es la cuestión. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo
9, 10 y 11. Aleluya. 9, 11 y 10. Y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Aquí declara lo que Pedro estaba haciendo mientras esos hombres se dirigían a la casa. Subió a la azotea para orar, para contactar a Dios y para ser guiado a un lado o al otro. Sin embargo, Pedro no tenía idea de lo que le iba a pasar. Aleluya, gloria a Dios. Pedro tenía bastante hambre en ese momento y habría bajado y comprado algo de comer, pero quería ser parte de lo que Dios estaba haciendo en ese momento, porque eso para él era incluso más importante que comer en ese momento. Así cayó, como dice, en trance. Aleluya. Si dice lo que le había sucedido a Pedro, pero también lo que había visto. Se le abrió el cielo para que pudiera ver algo que nadie más iba a ver. Un cierto vaso que descendía hacia él. Eso era algo que Dios le iba a mostrar. Había una gran sábana que estaba tejida en las cuatro esquinas, bajado entonces a la tierra. Entonces vamos a leer versículos 12 y 13. Aleluya. Y esto nos dice así, en el cual había de todos los cual- cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mate y come. Aleluya. Estas son las bestias que suponía que no debía comer en el Antiguo Testamento. O incluso hasta ese momento pensó, se suponía que no debía comer. Sin embargo, Pedro necesitaba pensar detenidamente qué iba a pasar, porque Dios le iba a dar un mandamiento a Pedro de comerlos, algo que le habían enseñado durante toda su vida a no comer. Y fue durante el tiempo que él tenía mucha hambre. O sea, que estaba teniendo esa hambre molestándolo. Y Dios dice, levanta y come. Pero él dijo que no, no quería. Aleluya, porque ah, esos animales no se comía en el Antiguo Testamento y él nunca había comido algo así. Aquí está el mandato que Pedro había recibido, levantarse, matar y comer. Se suponía
que él mismo tenía que matar a los animales y luego comérselos. Pero Pedro vaciló porque aún no entendía del todo. Sin embargo, Dios lo estaba guiando a hacer lo correcto. Estas son las bestias que se suponía que no debía comer en el Antiguo Testamento. O incluso hasta ese momento se ponía que no debía comer. Sin embargo, Pedro necesitaba pensar detenidamente qué iba a pasar porque Dios le iba a dar un mandamiento a Pedro de comerlos. Algo que le habían enseñado durante toda su vida a no comer esas cosas. Aquí está el mandato que Pedro había recibido. Levantarse, mata y comer. Aleluya. Y Dios quería que él hiciera lo bueno. Aleluya. Se suponía que él mismo tenía que matar a los animales y luego comérselos. Pero Pedro vaciló porque aún no entendía de todo. Sin embargo, Dios lo estaba guiando a hacer lo correcto para que él podría entrar en la casa de Cornelio y allí podría dar el mensaje del Evangelio y después estar con ellos para platicar de Jesucristo y todo lo que está haciendo Dios. Y que Dios está abriendo una puerta para los gentiles en ese momento, para que ellos entraran en la iglesia. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén y amén.